Bueno, le doy la bienvenida a Rafael Barajas, el Fisgón, presidente nacional del Instituto de Formación Política de Morena. Gracias, Rafael Barajas, por aceptar la invitación nuevamente aquí en Contexto. Me da mucho gusto recibirte. Al contrario, Rubén, te agradezco mucho el espacio. Rafael, ¿ante qué estamos con esta intentona o lo que sea de Vox? Lo que más llama la atención después de haberse reunido con estos del PAN es que existan todavía una mujer, no una diputada, que sí, que se registre la marca política de Vox en México. No creo que el presidente le dé la bienvenida ya a eso, ¿no? ¿O sí? Mira, yo te voy a decir te voy a tratar de responder a todo, porque me hiciste varias preguntas. La primera es que yo Sí. creo que ante lo que estamos es ante una embestida global de la ultraderecha católica, y estas cosas suelen darse en los momentos de crisis de los grandes regímenes. Hoy en día está en crisis el modelo neoliberal y están surgiendo las alternativas, digamos, de los extremos del espectro político. Durante muchos años el neoliberalismo concentró todo y todo el mundo se peleaba para ver quién era más de centro y quién estaba más ligado a las lógicas del libre comercio, etcétera. Entonces, el Partido Socialista Obrero Español era neoliberal, el Partido Popular era neoliberal, tenían hegemonía. Cuando esto se acaba, surgen las alternativas de los extremos y vemos que en América Latina surgen gobiernos progresistas, sobre todo son gobiernos de salvación nacional, y al mismo tiempo vemos cómo del lado de la derecha, incluso de la derecha neoliberal, están surgiendo organizaciones ultracatólicas conservadoras. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Inglaterra, y aquí lo que está muy interesante, lo que es muy interesante es que se está presentando una organización ultracatólica internacional que tendría su eje pues en Madrid. Es decir, esta Carta de Madrid es una cosa muy curiosa porque habla primero se llama la Carta de Madrid y luego habla de la iberósfera, y esto nos remite a lo que fue un proyecto muy importante de la extrema derecha franquista en la posguerra. Bueno, incluso, perdón, no en la posguerra, sino a la toma de poder de Francisco Franco. No podemos olvidar que el fascismo fue un proyecto de restauración imperial. Mussolini quería regresar a las glorias del Imperio Romano, Hitler a las del Imperio Carolingio, y Franco lo que se planteaba es simplemente reconstruir el Imperio español, que había perdido apenas hace un siglo y cachito, y si revisas el caso de Cuba, pues lo habían perdido, haría apenas unas décadas. Entonces, para sacar esto adelante, se propusieron hacer una cosa que se llamaba el Ministerio de la Hispanidad, y era un proyecto pues, de reconquista. Como sabían que no podían hacerlo mediante las armas, se lo plantearon como un proyecto de reconquista cultural. Y entonces llamaron a gente, a intelectuales de derecha, de extrema derecha, de toda América Latina. En el libro de las memorias de Salvador Abascal, el dirigente de la Unión Nacional Sinarquista, Sí, el papá del que fuera secretario del Trabajo de Fox. Sí. Exactamente. Entonces, Salvador Abascal presenta un documento de los servicios de inteligencia navales de Estados Unidos, en el que se habla de que formaban parte de este proyecto de la hispanidad por parte de México gentes como José Vasconcelos, Jesús Guiza y Acevedo, Efraín González Luna, si mal no recuerdo, Manuel Herrera y Lazo, Gustavo Molina Font, que eran gentes del PAN, es decir, salvo Vasconcelos, que no milita, era gente del PAN. Entonces, era un proyecto de recuperación imperial. Esto de la iberósfera, esto de la Carta de Madrid, es exactamente eso. En aquel entonces, aquel proyecto se unificó también alrededor del combate al comunismo internacional. Por eso reviven el tema del combate al comunismo. Y hay una cosa que quiero señalar y que creo que es interesante. Es decir, esta no sería la primera vez que en México
se echa a andar un proyecto ultraderechista que tiene fuertes vínculos históricos con proyectos ultraderechistas españoles. No se nos puede olvidar que al poco tiempo de la caída de Alfonso XIII, de la salida del trono de Alfonso XIII, en España los grupos de restauración monárquica, que muchos de ellos se volvieron claramente fascistas, propusieron o fundaron de inmediato un partido. ¿Sabes cómo se llamaba ese partido? Se llamaba precisamente Acción Nacional, no sé si te suena. Ese partido después se convirtió en partido Acción Popular y hoy se convirtió y hoy es el Partido Popular. Entonces, que tengamos en México a grupos ultracatólicos que se identifican con estas teorías ultraconservadoras católicas de la hispanidad y demás, y que quieran fundar un partido, pues me parece normal, le pueden poner el nombre que quieran, de todos modos tienen esos vínculos. No me podrás decir que el Partido Acción Nacional en el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Vicente Fox no tenía vínculos con el PP. Aquí vino uno de los publicistas de Aznar. Aznar hizo campaña abierta a favor de Felipe Calderón. Entonces, estas cosas no me preocupan demasiado. Prefiero, al igual que Andrés Manuel, que estas cosas se hagan públicas, porque lo que estamos enfrentando, una de las características de este brote derechista internacional, es el hecho de que el modelo de organización es precisamente el Yunque, que es un partido, que es una organización ultra secreta y clandestina que se fundó en México y que, cosa curiosa, se internacionalizó precisamente en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Entonces, es preferible que sean una posición abierta, no clandestina, o que tengan por lo menos un brazo abierto y electoral, a que operen siempre en la clandestinidad. De eso yo no tengo dudas. Oye, ¿y cómo quedaría en esta ecuación lo siguiente? Porque de alguna manera hacemos remembranzas de la historia. ¿Tú te acuerdas cuando vino el señor Poinsett, masón? Hombre, ¿cómo no? Bueno, por eso se llama la planta esta... La Nochebuena se llama poinsettia. Bueno, él vino a convencer a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero que no se fueran a la cuestión europea masónica, sino que se vinieran al rito yorquino. ¿A qué quiero llegar con esto? América para los americanos, o sea, Vox estaría metiendo la nariz en México, queriendo poner su marca política, y Estados Unidos lo avalaría porque es un proyecto global, o por dónde va la cosa, porque se están pasando de la raya. América para los americanos, o sea, para ellos América, para Estados Unidos. No sé si me explico. No, perfectamente. Mira, esto me remite a una cuestión muy sencilla, es decir, me remite al cómo se estructuró el nacionalismo mexicano, el nacionalismo popular mexicano a finales del siglo XIX. El nacionalismo mexicano de finales del siglo XIX era, como muchos de los nacionalismos, tenía una veta claramente xenofóbica y a veces hasta racista. Tenía básicamente tres grandes enemigos. Uno era, sin lugar a dudas, el grupo de los gachupines. El otro era el de los yanquis y el otro el de los chinos, que era el más terrible, porque era ese tenía un sesgo de clase de discriminación muy fuerte y derivó en actos de discriminación brutales. Pero yo sí creo que el proyecto hispanófilo no tuvo mucho éxito en México en la década de los 30 y creo que menos éxito va a tener ahora. Estoy convencido de que el Partido Acción Nacional sí buscó abiertamente un acercamiento claramente con capitales españoles. No sé si te acuerdas que en tiempos de Fox y de Felipe Calderón, sí, se le abrió la puerta al capital español y aquí y España, las grandes empresas españolas acabaron siendo el segundo socio comercial más importante de México, solo después de Estados Unidos. Ahí es cuando llegaron a saco OHL, Banco Bilbao Vizcaya, Iberdrola, Santander. Exacto. Y no se nos puede olvidar que sacaron muchísimo dinero de aquí.
entre otras cosas, con contratos leoninos en materia de electricidad, todos estos contratos de eólicas y demás, pero, por ejemplo, Banco Bilbao Vizcaya tenía su principal fuente de ingresos en México, que no en España. Entonces, estas cosas, digo, que va a ser muy difícil cortar estos vínculos culturales, históricos de la ultraderecha mexicana con la ultraderecha española. Ya están unidos, ya están vinculados y tienen además vasos comunicantes económicos muy fuertes con estas multinacionales hispánicas. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Nada más me quedo pensando a ver cómo reaccionarían ellos si llegara, por ejemplo, Podemos o Unidas Podemos y quisieran registrar su marca acá, si con lo de Venezuela han hecho un tremendo escándalo. ¿No? No se te olvide que esa es la queja. Ellos dicen que Morena es una suerte de filial de Podemos, lo cual verdaderamente es un disparate, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sustento, ¿no? Pero esto forma parte de su teoría conspirativa y lo que hay que decir es que ellos sí están echando a andar un proceso conspirativo internacional y lo están haciendo de manera clandestina, cosa que es peligrosa. Claro. Y porque hay teorías conspirativas y hay hechos conspirativos. Este sería un hecho conspirativo. Te agradezco muchísimo tu participación, como siempre, Rafael Barajas. Muchísimas gracias. El Fisgón. Al contrario, Rubén, es un gusto siempre estar contigo. Gracias. Bueno, me voy a un enlace telefónico, me voy a Ecatepec, Estado